Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero y tengo el gusto de hablar nuevamente, porque ya hemos hablado otras veces, siempre aprendiendo cosas, con Leonardo Biglione, que es el líder de minería de la firma PwC Argentina. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Gusto en tenerte. Leonardo, decidimos llamarte porque el otro día habíamos escrito en Club Minero a propósito de la previa a la feria PIDAC y al informe Fraser, si no había un cambio de agenda en la minería mundial de Argentina con respecto a lo que habían sido las agendas y los discursos institucionales previos de los últimos años, con mucha vigencia del modelo ESG, de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y quería saber tu opinión al respecto. Sí, yo leí tu editorial sobre eso y yo tal vez lo miraría como que hay un realineamiento de expectativas. Tal vez algunas agendas que venían muy rápido hacia eso se han empezado a ralentizar, lo cual no quiere decir que al final del día todo converja a ese lugar de la transición energética y a la transición a energías limpias, pero está visto que en momentos de incertidumbre y de pánico, hay un reverdecer en algunos lugares, como por ejemplo Europa, que estaba muy adelantado con esto, de la energía nuclear y volver a activar minas de carbón, que eso está en las antípodas de esta agenda en la que estábamos hablando. Pero digamos, al final del día, la transición energética llegó para quedarse. La cuestión es cuándo y a qué ritmo. Esa es un poco la discusión hoy. En ese plan hay también una mirada financiera de cuál es el realineamiento de los capitales en este momento tan volátil y tan bursátil del capitalismo en el mundo, ¿no? Cuando se habla tanto de geopolítica, de inflación. Esto, PwC, la mirada global que tiene es que va a continuar un proceso de sinergia, de fusiones y adquisiciones, que va a haber un ralentí. De hecho, hay grandes transacciones en el mercado. Hace unos días Newmont dio una noticia que pareciera que no va a pasar. Hay un proceso de consolidación claro en algunos minerales. Básicamente se está dando mucho en los que sean minerales críticos. Es algo que está muy de moda, el tema de minerales críticos, en los cuales los países centrales a partir de la pandemia han identificado que tenían un problema, que sus fuentes de aprovisionamiento estaban en lugares que eran susceptibles de interrupciones o de cambio de opinión o me dejan de vender y son insumos que son básicos para mi industria. Entonces se está viendo una integración vertical, te diría, en donde los que están en el frente de los productos están yendo para atrás a tomar posiciones en los productores. Por ejemplo, estamos viendo grandes inversiones de automotrices en la industria del litio, ya integradas, ya integrándose a productores, o contratos de largo plazo ya cerrados con productores que todavía ni han empezado operaciones. Eso hace 5 o 10 años era ciencia ficción y hoy ya está pasando y es parte de la realidad. O sea, el mundo después de la pandemia cambia y muchas cosas que se daban dentro de la globalización hoy se dan dentro de una regionalización. Y una regionalización básicamente marcada por un tinte geopolítico. Y PwC viene advirtiendo ya hace un par de informes sobre lo que preocupa bastante. Bueno, y en la mirada sobre América Latina se vio marcadamente el tema del auge de los, entre comillas, nacionalismos, como le llaman en el hemisferio norte. Estos procesos de revisión, primero de la renta financiera y la renta minera, después, en última instancia, de lo que es la apropiación de los recursos y cómo todo eso puede llegar a cabalgar sobre el futuro de las inversiones en estos países. Sí, claramente, Daniel, esto nosotros lo venimos diciendo hace un tiempo, el reverdecer de los nacionalismos. Y esos nacionalismos hoy son bastante tangibles, porque por ejemplo en el caso del litio, por poner algo que está muy de moda, ¿Sí? en México por ley decretaron que es un insumo estratégico. Los chilenos ya lo tenían, en Bolivia eso está desde siempre,
Y hasta en nuestro país hay algunas provincias que han empezado a discutir eso. Y indudablemente eso lleva algún ruido en la comunidad de inversores, porque le da una cierta incertidumbre a alguien que va a hacer una inversión, que como nosotros sabemos en minería son inversiones de capital intensivo, y la gente viene para poner plata por los próximos 30 o 40 años, eso empieza a hacer un poco de ruido, sumado a algunas definiciones que se tomaron en países centrales, como decíamos, en Estados Unidos, que empieza a dar subsidios para que los productores vuelvan a traer las cadenas de abastecimiento a lugares más friendly a sus intereses geopolíticos. Entonces, eso empieza a armar un combo que a los inversores les empieza a hacer ruido al momento que tienen que definir en qué lugar van a poner la plata. Ahora, esto dicho en criollo y en argentino. En los últimos tiempos, a medida que fueron creciendo las convulsiones, primero en Chile, cuando fue el estallido social, ¿verdad? El tema de la nueva constitución, y luego, bueno, todo lo que ha pasado en Perú, bueno, que a mucha gente ha sorprendido, a otros no tanto. ¿Esto significa para ustedes alguna ventaja comparativa que pueda tener Argentina o no necesariamente? Indudablemente se ha emparejado el tablero, tal vez para abajo en algunos casos, pero se ha emparejado el tablero. O sea, Argentina empieza a ser competitiva, dado que no tienes las discusiones, tiene otro tipo de discusiones, pero no tiene las discusiones de fondo que hay en algunos de los países que vos estás mencionando. O sea, cuando sube la actual administración chilena hubo alguna discusión de volver a nacionalizar el cobre, cosa que se había dejado de discutir en los años 70. En Perú vuelven a hablar de la renta y de la participación dentro del capital, del Estado y de las comunidades. Esas discusiones aquí no se están dando, y eso ayuda mucho a un clima de inversión, donde la inversión no está yendo a la minería. O sea, la minería compite con cualquier cantidad de otras industrias que también necesitan capital, y siempre la minería necesita mucho capital para ser desarrollada. Tu mirada y la mirada de ustedes es que va a seguir la dinámica de que van a poder progresar con más facilidad proyectos de pequeños a medianos que proyectos grandes, ¿no? Que signifiquen, estamos hablando 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. Sí, sin embargo, esa era una mirada que indudablemente ante una restricción de capital es mucho más probable que consiga financiamiento para algo de 1.000, 1.500 millones que para algo de 5.000. Por otro lado, volvemos a la transición energética, el déficit de cobre que va a haber empieza a impulsar a los productores a que salgan a buscar capital para financiar proyectos grandes de cobre. No hay proyectos de poca inversión en cobre. Y eso está atado a ese déficit que puede haber en el futuro, dada esa transición energética que necesita mucho más cobre que en el pasado. Entonces ahí hay tal vez un cambio de marea, de tendencia hacia, para algunos minerales puede haber plata. Pero es una noticia en desarrollo, todavía está viendo qué pasa. Sí. Yo muchas veces que hablo con los mineros, me da la sensación de que se antepone como el lóbulo cerebral de los deseos. Es decir, como quien diría, pensemos en cosas positivas y no pensemos en los problemas, lo cual suele restar algunas políticas de anticipación. Es decir, por ejemplo, el famoso tema del agua, ¿no? ¿Sí? No, mejor no hablemos del agua porque el tema, bueno, de alguna manera lo van a resolver los técnicos. Bueno, después ha venido un ciclo de crisis hídrica importante, ¿no? Ya notorio, ¿cierto? En la pampa húmeda, en toda América Latina. ¿Sí? Entonces, estos proyectos, estos procesos mismos de brecha, de desigualdad, de falta de eficiencia en el reparto de la renta. Y muchas veces veo a la minería también, pública y privada, muy enamorada de las grandes magnitudes y los grandes anuncios. Como vos bien sabés, esta es una industria de gente optimista. Y siempre se ve el lado lleno del vaso. Pero indudablemente nosotros estamos en un país que tiene un potencial enorme. La cosa es cómo lo desbloqueamos, sobre todo ahora que
tenemos lo que el mundo está pidiendo. Claro. Que es algo que uno dice, el tren pasa una vez sola, acá tal vez pasan varias veces, pero esta vez pasa un tren en serio y que el mundo está pidiendo lo que nosotros tenemos. Ahora hay que ver si podemos capitalizar esa potencia y llevarla al acto, como decía Aristóteles, ¿no? Ahora, pero vos ves que hay una apertura estratégica, mental, como para decir, bueno, a ver, discutamos las variables delicadas, como puede ser la variable, por ejemplo, de la renta minera, ¿no? Que bueno, obviamente, porque cuando se ve extramuros que hay precios que se disparan, ¿no es cierto? Y lo que no se conoce es solo lo que dicen los mineros, ¿no? Pero los costos también, etcétera, la inflación. ¿Hay una apertura para negociar esto o hay una cuestión de decir, bueno, vamos a esperar que nos vengan a buscar? Yo creo que el sector todavía tiene mucho para explicar, pero no para explicárselo en el mismo sector, sino para explicárselo a la opinión pública. La vieja discusión de traen una mina y se llevan todo, y esa discusión se puede dar en lugares donde no hay minería. En lugares donde hay minería esa discusión no existe. Pero lo que pasa es que donde hay minería hay poca gente y pocos votos. Entonces, esa discusión en un país minero no existe. En un país con minerales como este, todavía existe. Me parece que falta todavía una enseñanza del sector para poder dar ese debate, que me parece lógico y muy válido. Creo que todavía no ha pasado eso. Hablando de optimismo y de pesimismo, la hipótesis de una confrontación a escala entre Occidente y China, como algunos auguran o algunos temen, ¿eso cuánto complicaría o dinamitaría este estado de cosas? Esa discusión, cuando uno está hablando con gente que viene del exterior, está muy presente en las charlas con la gente de Australia, con la gente de Canadá. Tal vez no está tan presente en lo que es la discusión local, será por la lejanía o porque no somos parte de esa discusión, pero indudablemente cada vez más se acentúa la definición de los países centrales: si voy a invertir en un país o voy a invertir en industria donde puede ser que alguien que compita geopolíticamente conmigo sea dominante o no. Si eso puede ser mantenido en el futuro, es parte de la regionalización que estábamos hablando hace un rato. La última reforma de leyes americana da una cantidad de subsidios muy importantes a compañías que inviertan en minerales críticos o estratégicos y los empiecen a desarrollar y manufacturar en países o amigos o mismo en Estados Unidos. Entonces, digamos, indudablemente eso altera el mercado y altera las definiciones de dónde tengo que invertir y cuánto tengo que invertir. Por último, Leonardo, en este concierto mundial que hemos viajado tanto por todos estos conflictos, ¿cuánto está pesando o cuánto menos está pesando América Latina a partir de estos procesos de convulsiones, nacionalismo, regionalismo, cuestiones varias, angustias climáticas, problemas institucionales, estallidos de la pobreza, ¿verdad? Latinoamérica sigue siendo un lugar donde todavía, cuando uno mira otros lugares, no hay tantos problemas, no hay guerras raciales, no hay guerras religiosas, y todavía son lugares donde las inversiones son bien recibidas. ¿Cuánto pesa Latinoamérica? Iba a depender de lo que Latinoamérica quiera hacer dentro de este nuevo contexto mundial. Dónde se define que quiere estar y en qué tablero quiere jugar. Eso va a definir la cantidad de inversiones que va a recibir, y eso volvemos a lo anterior, es una noticia en desarrollo. Hoy es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar en 5 o 10 años con semejante incertidumbre que hay en cada uno de los mercados. El alineamiento llega, en algún momento llega. Bien, habíamos comenzado esta charla y lo vamos a terminar en un círculo perfecto, hablando de Canadá, de la feria PDC. ¿Cuál sería un mensaje eficiente y creíble que puede llevar la Argentina como un corpus a ese encuentro de inversores? La verdad que
tiene que seguir profundizando lo que siempre Argentina ha tenido, un gran potencial en exploración, básicamente, y en minerales donde ya hay realidades, hay proyectos de cobre que son muy importantes y que ya están bastante encaminados. El litio, que hace 5 años nadie hablaba de litio, y es una realidad, y una realidad importante. Lo que tiene que decir es que sigue siendo una política de Estado y que le tiene que dar previsibilidad en el marco jurídico legal. Es lo primero que pregunta cualquier inversor que viene. Voy a traer la plata, ¿me la podré llevar? Y a veces esa respuesta es complicada de dar, porque los cambios de reglas son bastante frecuentes. Eso es lo que Argentina a donde le debería apuntar para seguir siendo el país que tiene un potencial muy grande en el concierto de lo que es América Latina. Claro, ahí hubo en el camino un último datito, que fue esto que pasó de La Rioja. Tal cual. No es un tema mensurable, pero es un tema que hizo mucho ruido, siempre que viajó bastante por todos los briefs en el mundo acerca de la caducidad de área y estas cosas. Que bueno, son las cosas que después hay que levantar allá en Toronto o donde sea. Absolutamente, porque a diferencia de antes, cuando uno empezó en esto, hoy Internet se lee en todos lados. Los diarios se leen en todos lados. Y Google te traduce del castellano al idioma que quieras, con lo cual los inversores también leen los mismos diarios que leemos nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Daniel. Este ha sido Leonardo Biglione, líder de minería de PwC Argentina, con Daniel Bosque para Club Minero.